Pablo, ¿tú crees que es interpretación o es que realmente está hundido? Al fin y al cabo, esto no es más que la tercera o la cuarta parte de una actuación que ya hemos visto otra vez. Dice ahora que se va a retirar con su familia. Me veo la enésima carta a la ciudadanía, ¿no? Después de su particular jornada de reflexión. Evidentemente era una actuación, pero no por el hecho de que sea Pedro Sánchez, sino porque el pobre diablo, con perdón de la expresión, ¿qué otra cosa iba a hacer sino esa? Es que no le quedaba otra opción. El informe es absolutamente demoledor y está claro que no le vamos a pedir a la ciudadanía que se lea 500 páginas, pero vamos a hacer un resumen. Hay una parte tercera de ese informe que pone informe ejecutivo, que ahí viene un resumen bastante claro de toda esta cuestión y apunta a lo interesante desde mi punto de vista de esta cuestión. Y es que la UCO relata, con pruebas muy contundentes, que todo esto no es la trama de 2 o 3 golfos que han hecho daño al partido, sino que es una estructura criminal inserta dentro del tuétano del Partido Socialista. Y es interesante además poner esto en relación con los audios de Ábalos que salieron hace poco. Bueno, en esos audios se pone de manifiesto cómo Pedro Sánchez tiene un control bastante cerrado y bastante estricto sobre su gente, sobre el partido. Tiene de hecho una relación muy estrecha con Ábalos. ¿Tenemos que creernos ahora, por esa misma lógica, que él no sabía absolutamente nada y que él confiaba ciegamente en Cerdán hasta que ahora se ha dado cuenta de que le ha decepcionado? Eso no es creíble. Es que no hace falta que lo diga la UCO. No es creíble. Entonces aquí la cuestión no es si Sánchez va a dimitir o no va a dimitir. La cosa es qué va a quedar del PSOE después de esto. El PSOE no va a poder decir, no, nos quitamos de encima a Sánchez, nos quitamos encima a toda esta gente, reset absoluto y otra vez vuelta a empezar y aquí no ha pasado nada. No. Oiga, esto es la cultura del PSOE. Comentaba Enrique antes sobre el tema de la corrupción de la época de Felipe González. Es cierto que no es la misma ni por asomo, pero viene de la misma cultura psicológica, de la cultura psicológica del pelotazo. Y esto además, como consta en ese informe, empieza en el año 2015. Es decir, no en el año 2018, no en el año 2021, empieza desde el principio de los tiempos del dominio de Pedro Sánchez dentro del partido. Y otra cosa, y con esto finalizo, que me parece incluso más grave que todo lo demás, el hecho de que puede haber indicios muy claros de que se amañaron las elecciones primarias. Eso vamos a hablar también. O sea, es que estamos hablando de un tío que ya se demostró que escondía urnas detrás de un visillo para meter papeletas. Si se puede probar que los procesos internos que llevan al secretario general fueron manipulados, tanto los de 2014 como los posteriores, el PSOE, ¿qué va a hablar ahora de Partido Democrático ni de nada? Lo que pasa, Paco, que esto, donde realmente le hace daño al PSOE, es en su verdadero leitmotiv, es decir, en todo su caballo de batalla de argumentación y de discurso. Porque ellos siempre están hablando de que hay que subir los impuestos para pagar los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y que si los impuestos se bajan, eso tiene consecuencias para el erario público. No, está claro que si los impuestos se bajan, lo que tiene como consecuencia es que los líderes del PSOE no puedan ir a los putículos que les gusta. Esa es la consecuencia que tendría una bajada de impuestos, visto lo visto. Ahora lo comentamos antes, en plena campaña de la renta. La gente va a tener que hacer un auténtico esfuerzo. Los autónomos ya ni decirlo. Pues está claro que tú puedes decir muy bien, yo pago los impuestos, pero para que haya mejor sanidad, para que haya mejor justicia, ¿no? Los jueces se manifestaban, hicieron un parón hace un par de días, pero hombre, yo estoy pagando impuestos y voy ajustado y los jóvenes no pueden pagar alquiler, los jóvenes no pueden pagar vivienda, para que aquí los líderes del PSOE, me da igual que sea el 1, el 2, el 3 o el 43, vivan a todo tren, mientras el ciudadano de a pie tiene que ir ajustado. Yo creo que esta es la auténtica indignación, el hecho de que te estén robando delante de tu propia jeta y que al fin y al cabo te pidan más sacrificios cuando eso no se traslada en una mejora material de las condiciones de vida. Entonces, a partir de ahora, ningún militante del PSOE, lo digo honestamente, podrá venirnos con el rollo, con perdón, de no, hay que subir impuestos porque así se pagan las instituciones públicas. No, se paga el bolsillo de los golfos. Y ahí tenemos el libro gordo de Petete, que la gente lo lea, de verdad, debería de leerlo. Lo has comentado tú antes, bestseller de verano. Sí, que la gente se lo lleve a la playa, o aunque sea el resumen, para que vea el tipo de gente que está gobernando actualmente. Pregunta para los abogados, si esto funciona así o no. Cuando se siente delante del juez y el juez le diga, ¿qué quieres? ¿2 años de cárcel o 15? ¿Empieza a cantar el acusado o no suele ser así? Bueno, eso dependiendo de la estrategia que tengas el abogado.
A ver, está claro que si la cuestión es muy contundente y muy clara, lo que le va a interesar al abogado en un momento dado es aconsejarle a su cliente que llegue a una buena conformidad, que establezca una que cante y que cuente lo que sabe. La pena y ya está. Pero es una cuestión de estrategia. Evidentemente ya depende de cómo lo vea el abogado y cada abogado lo ve diferente. Pero yo creo que más el acusado. O sea, tú como acusado te dices, el juez, 2 años o 15 de cárcel, si me cuenta todo lo que sabe, 2 años de cárcel, y si no me cuenta, 15. Tú sabes lo que pasa aquí, que estos acusados, ninguno puede defender de manera sincera su inocencia. La defenderá legalmente, pero aquí saben que han metido la mano. Y a mí lo que me parece interesante de todo esto, Paco, más allá de que a esta gente lo vaya a condenar a más tiempo o a menos, que evidentemente que sea lo máximo posible, es el hecho de que se diga en el informe, y se puede llegar a probar judicialmente, que el PSOE como persona jurídica recibió dinero de estas mordidas. Eso es lo grave. Porque no se nos olvide, y no me cansaré de repetirlo nunca, que al Partido Popular de Mariano Rajoy se le hizo una moción de censura porque en la sentencia se establecía que había responsabilidad como partícipe a título lucrativo del Partido Popular. Es decir, que no implicaba una responsabilidad penal per se, pero bueno, fue algo a lo que se agarró el Partido Socialista y Pedro Sánchez en particular para hacer una moción de censura. Es decir, esa fue su autoridad moral para hacer esa moción. Si eso llegara a aprobarse ahora, está claro que no podría el PSOE moralmente oponerse a una moción de censura que le hiciese la oposición, porque estaría incurriendo en lo mismo de lo que acusó en su momento al Partido Popular. Quiero decir que lo que le va a interesar al PSOE, en resumen, en todo esto, es en todo caso que las condenas se circunscriban a personas individuales particulares. A Koldo, a Aldama, a Cerdán, a quien sea. Pero que no se toque a la persona jurídica del partido. Cuando eso suceda es cuando el PSOE va a tener que preocuparse. Porque el PSOE puede mudar incluso a Sánchez. Pero lo que no va a poder mudar nunca es una responsabilidad penal, una responsabilidad jurídica del propio partido. Y además Aldama ha amenazado que va a soltar más. Es decir, cuando fue a la comparecencia de Leire y tuvo allí el encontronazo, después fue entrevistado por este chico, por Vito Kili, y se lo dijo. Le digo, no, es que yo voy a tirar de la manta, pero tiraré en el momento que a mí me interese. Ese sí que va a medir los tiempos, no Koldo. Ese es el que va a medir los tiempos. Entonces, tú lo has dicho de verdad, es un informe, pero van a venir más. Y lo grave aquí, como digo, es lo del tema de la organización criminal. Es que es cierto, y tú lo has comentado, Enrique, y es verdad, el PSOE, la verdad es que no tiene motivos para reprocharle nada a la UCO desde el punto de vista de que ha sido la propia UCO la que de alguna forma ha amortiguado que la investigación vaya más arriba, porque si la UCO realmente fuese en ese sentido vengativa o poco profesional, hubiera dado rienda suelta a una investigación mucho más ambiciosa, que no quiere decir que el día de mañana no lo haga, pero que ahora mismo yo creo que hace falta mucha dosis de imaginación, de fantasía y de autoengaño como para decir, es que tienes 47 personas del entorno de Pedro Sánchez que están pringadas judicialmente, menos el número 1. El número 1 que no tenía ni idea de nada, ni sabía nada. Bueno, pues resulta que o es un tío que está pringado o es un líder absolutamente nefasto, porque ¿qué tipo de líder no controla nada? Y como digo, los audios se ha probado que este sí tiene un control bastante estricto sobre la maquinaria del partido y que tenía una relación íntima con este tipo de gente que va cayendo del tablero de ajedrez político como soldadito de juguete. Bueno, Jonathan, vamos con el tercer vídeo. Pedimos disculpas también en este vídeo a los oyentes de Antena Huelva y a los televidentes de Canal Luz, porque esta señora grita. O sea, no es culpa del técnico, no es culpa del técnico que él solamente se limite a poner el vídeo. Es que el sonido es tan alto porque esta señora no habla, grita. Jonathan, vamos a escucharla. Que se cae, se levanta, señor presidente, no lo dude. A nosotros no nos fundaron dictadores, a nosotros nos fundaron trabajadores. Jamás hemos renunciado a nuestras raíces, jamás hemos renunciado a nuestro apellido, a nuestras siglas. Nosotros no hemos necesitado lavaditos de cara. ¿Y sabe qué? No nos van a callar. Siempre que haya una causa justa, vamos a defender los valores socialistas. Siempre que haya una persona sufriendo, vamos a sentir el orgullo de ser socialistas, señor presidente. Ni nos va a callar, ni vamos a parar de luchar contra usted y contra sus políticas. Téngalo claro. Bien.
Hay que reconocer, Paco, que los referentes morales del Partido Socialista e históricos nada menos son realmente apabullantes, ¿no? Es decir, con referentes morales como esos, la verdad que uno puede retirarse ya de la política completamente santificado. Esta mujer que grita tanto dice: nuestro partido no fue fundado por dictadores. ¿Sabe esta mujer quién es Largo Caballero, el Lenin español? No sabrá. Seguramente no lo sabe. ¿Quién es No tiene ni idea. Indalecio Prieto, que participó junto con Largo Caballero en el golpe de Estado del 34 contra la República? ¿Sabe lo que hizo el Partido Socialista organizando checas durante la propia guerra civil? 200 checas en Madrid. No, pero no debe saberlo porque su cultura en ese sentido no empieza más que en la transición, que es hace 40 y algo de años, nada más. Es increíble. Y además debería de saber que Largo Caballero participó con Primo de Rivera. El PSOE y la UGT apoyaron a Primo de Rivera. Y si Primo de Rivera pudo mantenerse en el poder durante tanto tiempo, fue gracias al apoyo del Partido Socialista, hasta que cuando vieron que la cosa ya se iba, cortaron radicalmente. Pero este es el ADN del PSOE. Entonces, claro, cuando un partido que integra en sus filas y santifica a asesinos, a golpistas, a dictadores, ¿cómo no va a santificar las corruptelas de turno? Es que es lo mínimo que podría santificar. Entonces, yo si fuese socialista, realmente mantendría mi herencia política bien tapadita y no gritaría tanto. No sea que alguien me pudiera pillar en un momento. Pablo, los que estaban... Muchas veces no se pone el foco en esta gente en particular. Claro. Ha salido hace poco Yolanda Díaz, porque no le quedaba ya más narices que decirlo, porque si no, sí que va a tener que pagar un peaje electoral importante. Es decir, que bueno, que se le exigía al PSOE que se deshiciese de la Constitución, bla, rollo. Sí, pero claro, siempre. Tengamos en cuenta una cosa. Aunque el PSOE conserve a sangre y fuego todas las responsabilidades, concretamente. Correcto. Es que aunque conserve el apoyo, como digo, a sangre y fuego, de los nacionalistas catalanes y de los vascos y de los canarios o de quien sea, la coalición de gobierno con quien la tienes con la extrema izquierda, es decir, con quien la tiene es ahora mismo con Yolanda Díaz y esa amalgama innombrable que es Sumar, y en su momento la tuvo con Podemos. Y Podemos ahora mismo está subiendo en las encuestas, mientras Sumar está estancado cuando no baja. Con lo cual, esta gente está realmente en un brete importante, porque claro, saben que sin el PSOE no van a ningún sitio, no van a poder tocar poder de ninguna manera, pero igualmente saben que todo su discurso es sobre la regeneración política, y están apoyando un gobierno de un partido político que está corrupto hasta las trancas y cuyos escándalos judiciales son totalmente insostenibles. ¿Qué hacen ahora? Porque hagan lo que hagan, están jorobados. Si le retiran el apoyo, van a perder la poca parcela de poder que tienen. Pero sin embargo, si le siguen apoyando, pueden pagar un peaje electoral que haga que en el momento en el que tengan lugar las elecciones, cuando sea, el PSOE no pueda armar una mayoría, aunque le apoye el PNV, aunque le apoye Junts, aunque le apoye Esquerra Republicana, pero si no hace la coalición con una extrema izquierda mermada, lo va a tener realmente complicado para que le den los números. Por eso intentó Pedro Sánchez apoyar todo lo que pudo a Yolanda Díaz para que armara su coalición, que ahora mismo no le funciona. Entonces, si uno baja pero no lo suficiente y otro sube pero no lo suficiente, véase Sumar y Podemos, no le va a dar la aritmética parlamentaria. Y eso puede ser una de las causas importantes de su caída. Pero lo que digo es que dentro de la fiabilidad del voto para la formación, a día de hoy, y ojalá que dentro de un tiempo no lo sea, el voto nacionalista ahora mismo es más seguro para Pedro Sánchez, que evidentemente lo que tú dices es verdad. El nacionalista no es solo nacionalista, también es un ciudadano más que evidentemente dice: yo voy a apoyar a un partido político que me estás hablando de impuestos mientras estos golfos se lo gasta en prostituta. Claro, pero a día de hoy yo el eslabón más débil de la cadena lo veo en la extrema izquierda, porque están como jugando al ping-pong, pero no saben dónde está la pelota. Están ahí, hacen así, pegan golpes al aire. Los otros sí tienen una agenda política más marcada, porque el del Partido Nacionalista, sea cual sea, dice: tengo que apoyar a esta gente sí o sí. Pero el líder de un partido de extrema izquierda dice: es que estoy jodido, porque como digo, haga lo que haga, me enfrento a un problema grave. ¿Cómo vas a defender ese discurso? Entonces, muchas veces se pone en el análisis el foco en los nacionalistas, en el propio PSOE, pero creo que convendría detenerse mucho en qué pasa en la trastienda de Podemos y qué pasa en la trastienda de Sumar. Aquí la gente, Pablo, convendría que recordase o que tuviese en cuenta que estos varones
que ahora mismo dentro del socialismo están haciendo ruido de sables, seguramente no sean moralmente mejores que Pedro Sánchez. Porque el argumento que ellos están esgrimiendo para hacer los movimientos que hacen es que peligra nuestra base electoral. O sea, a usted lo que le importa es su sillón. A usted lo que le importa es su base de poder. Si a usted le importara la moralidad o la inmoralidad de la conducta de sus líderes, hubiese hecho esos movimientos antes. Porque, como digo y reitero, ahí lo dice el informe, esto empezó en 2015. No tenía ni idea ninguno. Paje no sabía esto, Lambán tampoco lo sabía. Entonces, yo creo que aquí lo que tiene que tener en cuenta el ciudadano es que el PSOE está corrompido moralmente, completamente. Que haya militantes honrados, por supuesto, no lo pongo en duda, no se puede generalizar, pero que el problema del PSOE es sistémico. Y si ahora mismo hay una especie de cataclismo interno y hay un cambio de caras y un cambio de espadas, es muy posible que la gente que le coge el relevo a Pedro Sánchez no sea mejor que él. Es decir, el problema no es Pedro Sánchez, muerto el perro se acabó la rabia, el problema es el PSOE, el problema es el Partido Socialista Obrero Español. Por eso hay que hacerle una oposición despiadada e implacable al PSOE, no a Pedro Sánchez, al PSOE. A mí me gustaría, Paco, para terminar, preguntarle una cosa muy concreta a los votantes y a los militantes del PSOE. ¿Pueden decirme una sola medida, una sola, solo una, que haya ido encaminada a ampliar las libertades de los ciudadanos y a ampliar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica desde que Pedro Sánchez llegó al poder? Una. Y si alguno me viene con una, yo mañana me afilio al PSOE. Qué buen reto acabas de poner sobre la mesa. Sí, sí. Ha ido cortando libertades en todos los sentidos. Que me digan una que las haya ampliado, una sola Aquel medida. control de los medios de comunicación que quería hacer, bueno, de momento ahí está en stand-by. No se lo van a aprobar. Pero no se les va a olvidar. No, para nada. Esta gente guarda la pólvora en la recámara. Y cuando ya se ha olvidado todo, te vienen otra vez con el mismo asunto. Lo del tema del bulo va por ahí, ¿no? O sea, ¿qué es un bulo? Cualquier opinión discrepante. Sí, según él, sí. Pues por esa misma regla de tres, igual hay que legalizar al PSOE, porque son el gobierno del bulo. El bulo son ellos, no es que lancen bulos, es que el PSOE en sí es un bulo. El ridículo que hicieron con lo de que querían atentar contra el presidente, que la Guardia Civil va a matar al presidente, que es ridículo. Se puede hacer, o sea, que lo haga un ciudadano en un bar tomando una cerveza, vale, pero que lo hagan 3 ministros y la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía 3 días manteniendo lo mismo. Cada vez que venía a cualquier ciudad de Andalucía, la UCO ha querido atentar contra el presidente del gobierno. Pero esta mujer no se cansa de hacer el ridículo. Ya lo que le hiere a uno, Paco, no es el hecho de que te vengan con ese rollo, sino es el hecho de que piensen que el nivel intelectual y de entendimiento del ciudadano es tan bajo, es decir, que somos tan tontos como que eso no lo podemos creer. Es decir, si me lanzas una mentira, fabrícala en condiciones para que yo pueda dudar de esa veracidad. Pero si me vienes con ese corta y pega que no se lo cree ni mi abuelita, es que pensarás que yo soy imbécil, al menos tan imbécil como para creérmelo. Y claro, lo cual me lleva a una conclusión. El líder del partido político que sale a la palestra, como salió Pilar Alegría, a defender esa versión, ¿se lo creía de verdad? ¿O es que realmente era consciente de su falsedad? No se nos olvide que Nixon tuvo que dimitir por mentir. ¡Por mentir! Pues entonces Pedro Sánchez tendría que haber dimitido hace 7 años.